Estimados hermanos, paz de Cristo, Dios nos los bendiga. Hemos escrito el nuevo material para los grupos de amistad, el libro Facebook 5, el libro de fe. Y la primera lección que nos ocupa hoy, este día, esta lección tan hermosa, la conversión de la mente. Dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea que la única manera, hermanos, en que podemos que la mente humana sirva al Señor es teniendo un encuentro con Él, una conversión con el Señor. Sin la palabra, el ser humano seguirá siendo el mismo pecador irremediable, con las mismas tendencias, con los mismos pensamientos pecaminosos. Solo convirtiendo nuestros pensamientos a la palabra del Señor, entonces podemos accionar a la voluntad de Dios. No se puede estar convertido si la mente está llena de cosas opuestas a la palabra del Señor. Pablo nos habla aquí y dice que necesitamos destruir las fortalezas, los argumentos que se han establecido en la mente que son contrarios a la palabra del Señor, las excusas, todo aquello que nos aleja de Dios, todo aquello que no nos deja servir al Señor, tenemos que dejarlo de lado. 3 puntos quiero tratar en esta lección. Primero, el diablo siempre va a atacar la mente. Dice 2 de Corintios 4:4 que el Dios de este siglo, el enemigo de nuestras almas, cegó el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. O sea que el propósito de Satanás es que el Evangelio sea oscurecido, que no haya un resplandor, que no se entienda el Evangelio, que no se le encuentre lo hermoso, lo glorioso, lo divino que tiene el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Es decir, que la inteligencia del ser humano puede funcionar en otras áreas, pero queda opacada en el área espiritual. Por eso usted se encontrará gente muy intelectual, gente muy inteligente, muy próspera secularmente, pero que tienen nublada la mente para las cosas espirituales. La mente está cegada en esa área, no entienden, no comprenden. Es difícil poder entrar, hay ignorancia de la palabra del Señor, aunque pueden ser muy eruditos o tener algún doctorado en la área secular, encontrará que ignoran las verdades eternas de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo se ha encargado de cegarlas. Y vivimos en ese mundo donde la mayoría de las ideas que prevalecen son contrarias a la palabra. O sea que el trabajo de Satanás ha sido oscurecer la palabra con ideas que cegan o que van en contra del Evangelio, ideas que antes eran insostenibles, hoy son las ideas que prevalecen en nuestra sociedad. Los medios masivos, los medios de comunicaciones, la radio, la televisión, las escuelas han adoctrinado el pensamiento contrario a la palabra y han oscurecido entonces el área espiritual de la gente, donde tenemos gente muy secularizada pero muy poco espiritual. En segundo lugar, la mente entonces es el centro de acción. Dice la palabra en Colosenses 1:21, y nosotros que en otro tiempo éramos extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo obras malas, ahora nos hemos reconciliado con Dios. O sea que la comunión entre el hombre y Satanás empieza en la mente. Ahí la mente empieza a ser donde el hombre acepta las ideas que vayan en contra del Señor, las asimila como normales en la vida y las empieza a vivir. O sea, la mente se convierte entonces en una mente, como Pablo la escribe, un poquito fuerte, animal o diabólica o satánica, donde los pensamientos que reinan van contrario al reino de Dios. O sea que el hombre es perverso porque sus pensamientos son perversos. Para que el hombre cambie sus perversiones necesita cambiar su manera de pensar. Necesitamos una transformación profunda entonces del pensamiento. Ahora se aprueban leyes, ahora se aprueban formas de vida que antes eran insostenibles. Ahora formas de vida que antes se miraban como perversas, como desviaciones mentales, ahora se miran como el progreso de la sociedad. O sea, a tal grado se ha oscurecido la espiritualidad en el ser humano que las leyes o los pensamientos retrógradas han crecido a tal grado de ser los pensamientos progresistas de este siglo. También la palabra nos dice en Hechos 11:18 que entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios.
hablando del pueblo del Señor, de manera que también los gentiles Dios les ha dado arrepentimiento para vida. O sea que solo una mente cambiada, la palabra arrepentimiento significa cambio de dirección, cambio de rumbo, cambio de vida. Solo una mente que cambia de rumbo puede entonces alinearse a los propósitos eternos de Dios. Una mente sin arrepentimiento seguirá siendo la misma persona. Hay gente que dice: yo he cambiado porque me di cuenta de que lo que hago no es correcto, que mi vida no está bien, y anoche lloré mucho, me sentí muy mal. Y a veces puede ser que sí hubo un arrepentimiento, pero el arrepentimiento no solo es llorar, el arrepentimiento va más allá. El remordimiento sí tiene que ver con una tristeza por las acciones hechas, pero el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de dirección, un cambio de rumbo. Usted no se arrepiente cuando llora, usted se arrepiente cuando cambia. Claro, a veces el arrepentimiento nos contrista y nos hace también llorar por darnos cuenta que mal estábamos llevando esa forma de vida. Entonces Dios quiere trabajar, pero la mente entonces es el taller, es la acción donde tanto el enemigo como Dios quiere trabajar. Esta palabra arrepentimiento que tanto se habla en la Biblia, que es de la palabra metaneo, que es la palabra cambiar de mente, implica un cambio, dejar el pasado para entonces entrar en un futuro glorioso que Dios nos está proyectando, nos está exponiendo para bendecir nuestras vidas. Tercero, la Biblia dice entonces en Proverbios 23:7 que tal como el hombre piensa, tal es él. O sea que el hombre es producto de sus pensamientos. Somos lo que pensamos, hacemos lo que pensamos. O sea que nuestros pensamientos se convierten en realidad, nuestros pensamientos se convierten en vida, porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que vamos a vivir? Pues nuestra forma de pensar. Y entonces el ser humano es producto de sus pensamientos. Dios no mira entonces por eso nuestras acciones, sino el porqué de ellas. El por qué pienso así, el por qué actúo así. Dios va más allá. Dios dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios no mira ahí, Dios mira en lo profundo. Dios usa la palabra el corazón, los pensamientos del corazón. Ahí está el centro de donde salen entonces las decisiones del hombre. Y luego los pensamientos se convierten en acciones, y las acciones son siembras que después se van a convertir en resultados. Es decir, cosechamos lo que constantemente estamos sembrando. La gente quiere un cambio de cosecha, pero no quiere cambiar sus acciones. Hermanos, amigos, no podremos cambiar nuestros resultados si no cambiamos nuestras acciones. Y no podremos cambiar nuestras acciones si no cambiamos nuestros pensamientos. Entonces nuestros pensamientos son el resultado de lo que seremos precisamente en el futuro, de lo que ya somos o estamos viviendo. Tal como el hombre piensa, tal es él. Dice Jeremías 11:20: pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y escudriñas el corazón. O sea que a Dios en realidad no le impresionan nuestros actos públicos. A Dios nos impresionan nuestros pensamientos, nuestra vida privada, nuestra vida íntima. Quién somos en lo público no es una impresión para Dios. A Dios lo que le impresiona de nuestra vida, lo que le llama la atención, es quién somos en lo privado, cómo pensamos. Entonces va a decidir cómo actuamos, y entonces va a decidir qué estamos cosechando. Entonces es bien importante, dice Jeremías 7:9-10, que engañoso es el corazón. La Biblia, cuando habla de corazón, está hablando del pensamiento, el centro de los pensamientos. El corazón es perverso, va a tener cosas perversas, pero el corazón es engañoso. Los pensamientos son engañosos y perversos más que todas las cosas, dice la Biblia. ¿Quién los conocerá? Por eso, hermano, amigo, usted no se gríe por corazonadas. Hay gente que dice: es que siento esta corazonada, o a veces hasta lo espiritualizan: siento de parte de Dios hacer esto o tal cosa. La pregunta no es si siente, la pregunta es si lo que está pensando está alineado a la palabra del Señor. Lo que usted piensa o lo que usted siente, ¿va alineado a Dios? Esos pensamientos pasaron el filtro de la palabra del Señor, están alineados al sentir del Espíritu Santo. Entonces, si no están, deséchelos. Es muy probable que no hayan venido de Dios, aunque se encubran en algo espiritual. Entonces hay que tener cuidado, porque entonces el corazón, el pensamiento va a ser entonces quien nos haga accionar,
y entonces de ahí tendremos el resultado de nuestra vida y el fruto de lo que tenemos. El corazón es engañoso, es perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el profeta Jeremías, y termina diciendo, bueno, Jehová, el Señor lo conoce. Él escudriña la mente, prueba el corazón para darnos a cada uno según el camino y según el fruto de la obra. O sea que el fruto, el resultado de lo que hacemos, nace ahí, en el corazón, en el pensamiento del ser humano. Entonces podemos concluir que el ser humano solamente cambia cuando cambian sus pensamientos. Y los pensamientos, cuando se alinean a Dios, entonces puede tener pensamientos de un hombre nuevo, nacido de nuevo, un hombre que Dios ha cambiado, que ha renovado, que ha transformado. Si usted quiere una vida distinta, si usted quiere una vida diferente, lea la palabra, escudriñe la palabra. La palabra le renovará su manera de pensar. La palabra le cambiará sus pensamientos de maldición en bendición. La palabra le cambiará sus pensamientos perversos en pensamientos santos. La palabra le cambiará pensamientos que han venido por influencia de Satanás, por pensamientos que vengan por inspiración del Espíritu Santo. Dios tiene una palabra poderosa para ti. Lee la Biblia, escudriñala. En ella encontrarás las verdades eternas. En ellas encontrarás el plan que Dios tiene para tu vida. Y es donde lo vas a hallar. Dijo el Señor que escudriñad las Escrituras. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Ahí la Biblia es la mente de Dios escrita para nosotros. Ahí se reflejan los pensamientos de Dios. ¿Quiere aprender a pensar como Dios? Lea sus pensamientos. Escúchelo. Él te hablará al corazón, cambiará tu vida, te hará una nueva criatura y te dará una mente renovada, transformada, que producirá grandes frutos para tu vida aquí terrenal, pero principalmente para tu futuro. Después de que hayas cruzado el umbral de esta vida, tendrás esperanza de vida eterna. Dios les bendiga. Pastor Elías Páez, que el Señor sea con ustedes.